milagros, señales, restauración, pasión, expansión. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que comparten con nosotros en este día y también a todas las personas que nos ven a través de las cámaras de NC Televisión. Vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra. Yo le voy a pedir por favor al pastor Joel Romero, que Dios le ha llamado al ministerio como pastor y predicador, a que comparta la palabra de Dios. Y estoy seguro que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros y para todos los que nos están viendo a través de la cámara de NC Televisión. Les bendiga abundantemente. Gloria al nombre del Señor. Creemos que Dios tiene cosas grandes, cosas maravillosas, cosas poderosas. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Casa donde se recibe paz, donde se recibe gozo. De la misma forma sean bienvenidos todos los que están sintonizando allí por medio de la televisora NC Televisión. Sean bienvenidos. Hoy es el día de esperanza, un día de paz, un día de gozo, un día de salvación, un día que es para cambiar y transformar nuestras vidas. Hoy queremos y creemos que Dios trae palabras frescas, palabras renovadas, palabras que transforman, palabras que cambian, porque es lo que necesitamos en nuestro día a día. A diario nosotros vemos personas que son secuestradas, que son atracadas, que son robadas, personas en las que podríamos decir que se le pierde la esperanza, que se le va el respirar de esta vida. Pero tenemos a un Dios que nos ayuda, tenemos a un Dios que nos fortalece, tenemos a un Dios que nos brinda una esperanza, que nos brinda paz, que nos brinda salvación. Y que en esos momentos de angustia, esos momentos de agonía, esos momentos en los que creemos que ya no hay salida, hay un Dios que nos tiende la mano. Bien, quiero leer una porción bíblica que se encuentra ubicada en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor bajo la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los que están acá conmigo, por favor, si quiere, escriba, anote la enseñanza del día de hoy. Yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros y usted puede anotarla para estudiarla en su casa. Usted puede escribirla. Igualmente, los que están allá en sus hogares pueden ubicar una Biblia y por medio de esa Biblia usted va a recibir esperanza. Escúchelo bien, por medio de la palabra del Señor nosotros recibimos esperanza, recibimos gozo, recibimos salvación. Y quiero leer lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 6, en el versículo 1. Escúchelo como lo narra las Escrituras. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavaron y lugares fortificados. Pues sucedió que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Subían, diga conmigo, subían y los atacaban. ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido ataques del enemigo? Yo quisiera que, o sea, en el sentido de encuestas, creo que no hay a nivel nacional una encuesta que nos diga cuántos ataques físicos o personales puede recibir el venezolano o la persona como tal, nosotros como tal, cuántos ataques a diario físicos recibimos. Tal vez muchos de los que están acá podrían decirme que a nivel de estadística, aproximadamente un ataque semanal de personas que quieren robarnos, de personas que quieren agredirnos, de personas que quizás le tienen rabia, personas que tal vez por la envidia quieran atacar verbalmente, aunque no sea físico, es un ataque también. Y los madianitas era un pueblo que fue un instrumento de Satanás para atacar físicamente.
Hoy en día no tenemos nosotros un ataque de guerra, un ataque de esta magnitud como lo tenía Israel. Pero ¿qué fue lo que provocó dentro de las escrituras un ataque físico de los madianitas y de personas que venían del oriente a atacar a Israel? ¿Qué fue lo que promovió este ataque? Fue el pecado de este pueblo. Este pueblo falló, este pueblo pecó, este pueblo se contaminó, este pueblo hizo lo malo delante de Dios y Dios desamparó a aquel pueblo por un momento. Dice que durante 7 años ellos tuvieron que comenzar a hacer cuevas, comenzaron a hacer lugares fortificados para ellos. ¿Por qué causa? Porque era tanta la persecución, era tanto el problema que tenían, que los conllevó a hacer esto. Cuando visité por primera vez Ciudad Juárez, en México, frontera con los Estados Unidos, me di cuenta de algo. Las casas o los hogares de allá estaban totalmente fortificados. Y esto me sorprendió, porque no eran como los que nosotros tenemos acá en la actualidad. Las ventanas de ellos tenían unos enrejados totalmente fuertes, unos enrejados gruesos. Las casas en los techos tenían rejas, en la parte interna tenían rejas. ¿Y esto por qué? Por la violencia que azotó hace mucho tiempo a esta ciudad. Incluso todavía está siendo azotada, pero no en magnitud como lo fue en años anteriores. Hoy en día está de número 17 Ciudad Juárez como las ciudades más violentas del mundo. Venezuela introduce 5 entre las 5 primeras ciudades. Venezuela introduce 5 y parece sorprendente, ¿no? Ya Juárez nos desplazó. Ya Venezuela desplazó a Juárez en ciudades violentas. Entonces, ¿qué fue lo que me sorprendió a mí? Me sorprendió de que las casas estaban totalmente fortificadas. Tenían muchas rejas las puertas, tenían muchas rejas las ventanas, tenían rejas por todos lados. Eran casas fortificadas. Y esto fue lo que sucedió con Israel. La violencia había crecido de tal manera, la violencia había crecido tanto en aquel lugar, que los israelitas tuvieron que huir y correr a las montañas. Dice que se hicieron cuevas, y no tan solo cuevas, sino que se hicieron lugares fortificados. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba en aquel sitio. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios no habita en un lugar? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios no es el primero en una familia? Cuando Dios no es el primero en un hogar, cuando Dios no es el primero en un matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Comienza la violencia, comienzan los celos, comienzan los pleitos, comienzan las divisiones y comienzan tantas cosas que nos dan a decir o que nos dan a deducir de que Dios no está allí. Cuando yo no veo que en mi familia hay paz, yo puedo decir Dios no está aquí. Cuando yo veo que hay violencia en mi contorno, yo puedo decir Dios no está aquí. Cuando yo veo que hay peligro continuo y constante dentro de los que son mis familiares, dentro de los que son mis amigos, dentro de los que son aquellos allegados a mi vida, entonces yo puedo decir Dios no está aquí. Porque Dios quita su protección, y cuando la protección de Dios no está en un lugar, entonces comienza el enemigo a hacer desastre. Por eso digo que el venezolano cotidianamente recibe, si no son golpes verbales, si no son golpes personales, si no son atracos, si no son robos, si no son hurtos, si no son cantidades de cosas que a diario, incluso con familias, con amigos, con hermanos, a diario recibimos golpes. Si no es con eso, es con cualquier otra cosa. Pero estamos acostumbrados a vivir una vida de golpe. Y no tan solo nosotros, los de acá, los de Valencia, los de Venezuela, los de Carabobo, no tan solo los de acá. Estoy seguro que los que están en Colombia están acostumbrados también a recibir golpes, a vivir quizás con una zozobra en cuanto a un carro bomba. Nosotros tenemos el privilegio hasta ahora de que no colocan carros bomba cotidianamente para asesinar a un político o para matar a alguien en específico. Tenemos el privilegio de que no hay tantos secuestros como quizás en otras ciudades o en otros países. Pero hay otras cosas que nos dañan, que nos perjudican. Pero el motivo de que estas cosas nos estén dañando en nuestra actualidad, y quiero dejarlo bien en claro en esta hora, porque muchas veces nosotros tenemos la mentalidad
de echarle la culpa al político, al gobernante, al que está quizás establecido como un alcalde o como un presidente. Cotidianamente tenemos nosotros los seres humanos la conciencia de acusar y de juzgar según humanamente a las personas que están en eminencia, que fueron establecidas para gobernar, y siempre echamos la culpa a ese tipo de personas. Pero déjeme decirle que los culpables no son ellos, los culpables somos nosotros mismos por habernos apartado de la presencia de Dios. Porque el que guarda una nación, el que guarda un país, el que guarda una persona, no es el gobernante, es Dios. Y si Dios es el que guarda, si Dios es el que cuida, entonces somos nosotros los que hemos alejado esa protección de Dios de nuestras vidas. Ahora, Dios determinó salvar y ayudar. Dios determina salvarte y ayudarte. Dios determina rescatar tu vida. Dios determina hacer algo por ti. Y es lo que sucedió acá. En el momento de la reflexión, en el momento de la angustia, en el momento de la persecución, en el momento del golpe fuerte del enemigo, Israel comienza a meditar en lo que estaba haciendo. Y es lo que queremos nosotros para con cada uno de los que nos observa por medio de este programa televisivo. Que en un momento determinado comiences a tomar conciencia y a pensar: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo que está evitando que la protección de Dios entre en mi vida? O que está evitando que la protección de Dios me cubra. ¿Qué estoy haciendo yo? Y ahí entraron los israelitas. Comenzaron a pensar: nos hemos apartado de la presencia del Señor. Y ellos estaban viviendo en una zona rodeado de idolatría. Y hay un dicho, por allí un proverbio, yo le llamo proverbio mundano. Ese proverbio que dice: el que anda con cojo al año cojea. La Biblia dice, o la Biblia nos enseña, que el que anda con sabio, sabio será. Y aquí estaba Israel en una zona rodeado de cantidades de personajes que se prestaban a la idolatría. Uno de los principales era Baal. E Israel tenía dentro de sus tiendas, o vamos a decirlo dentro de su ciudad, a un ídolo, o se le levantó un ídolo a Baal. Y Baal estaba como primero dentro de Israel. Cuando Dios determina ayudar a Israel, según la historia, lo primero que le exige Dios a este pueblo es que quiten esa estatua. Y el que utiliza es a Gedeón. Llama a Gedeón, le explica a Dios, a Gedeón, su plan, su propósito para con Israel. Y cuando Gedeón recibe aquella palabra, cuando Gedeón recibe aquel llamado de parte de Dios, Dios le dice: destruye ese lugar, destruye esa estatua, quita esa estatua, quítala. Y Gedeón va, destruye la estatua, y desde aquel momento a Gedeón se le llamó Jerobaal. ¿Por qué? Porque él había contendido con aquel ídolo, con aquel Israel, e incluso Israel quería matarle. Los mismos israelitas querían matar a Gedeón. ¿Por qué causa? Porque había destruido aquella estatua. Y el padre de Gedeón se levanta diciéndole: bueno, si aquella estatua, si Baal es Dios, entonces que contienda él con Gedeón. Pelee él con Gedeón, no peleen ustedes. Defiéndase él solo. Esto da a entender que Dios está dispuesto a defendernos a nosotros si el enemigo se levanta. ¿Sabes que Gedeón había peleado contra algo inerte, algo que no tenía poder, algo que no tenía autoridad para con aquel tiempo? Y para el nuestro menos tiene autoridad Baal, ni ningún ídolo creado en este mundo. Entonces el padre de Gedeón se levanta diciendo: bueno, si tiene autoridad ese ídolo, entonces que pelee contra él. Vamos a pelear nosotros y a defender a un ídolo que ha sido establecido simplemente para adorarlo y no ha hecho nada por nosotros. Entonces entendió Israel que aquel ídolo, si no se defendía, menos lo iba a defender ellos. Si aquel muñeco no se defendía, menos podía defender Israel aquel muñeco. ¿Me explico? Y de la misma forma, Dios estaba levantándose para defender al pueblo. Dios estaba levantándose para defender aquel nombre que había sido establecido durante mucho tiempo sobre Israel, que era el nombre de Jehová.
Dios estaba dispuesto a defender su propio nombre. Por eso levanta a Gedeón y le dice: Gedeón, contigo voy a hacer cosas grandes. Escuche esto. En los momentos de angustia, en los momentos de peligro, en los momentos en los que la crisis invade nuestra nación, en los momentos en los que hay tanta dificultad, Dios quiere levantar hombres como Gedeón. Hombres que puedan pararse en medio de la crisis y decir: hay soluciones y alternativas. Hombres y mujeres que puedan decir: hay una alternativa para nuestro problema. Esa alternativa es Dios. Y Gedeón se levantó con esta nueva palabra. Habían multitudes en contra de Israel. Habían multitudes en contra de aquel pueblo, pero Gedeón recibió una palabra de parte de Dios diciéndole que le iba a respaldar, diciéndole que iba a estar con él. Y cuando Gedeón lanza aquella palabra dentro de la nación de Israel, dentro del pueblo de Israel, cuando Gedeón proclama aquella palabra, escuche bien, se levantaron aproximadamente 32,000 personas para decirle a Gedeón: estamos contigo, queremos pelear a tu lado, queremos pelear una batalla, queremos hacer la guerra en aquel lugar. Porque estaban cansados, estaban hastiados y solamente estaban esperando la voz de un hombre que se levantase pensando en lo que Dios quería hacer. Nosotros hemos recibido tal vez muchas palabras de fracaso, muchas palabras en las que nos dicen que no servimos, que no podemos, que no vamos a triunfar ni lograr cosas en la vida. Tal vez desde niños muchas personas recibieron una palabra de maltrato. Tal vez desde niños muchas personas recibieron una palabra que les confrontara y que el autoestima se lo colocasen por el piso y que pensaran que no sirven para nada. Por eso muchos se dedicaron a la drogadicción, al malandrismo, a la prostitución. Por eso hoy en día muchos hogares dicen: tenía razón mi mamá, yo no sirvo para nada. Tenía razón mi papá. Tenía razón el vecino que dijo que iba a ser un delincuente. ¿Y dónde viven hoy en día? ¿O qué estado tienen hoy en día? Un estado precario, un estado de ruina, un estado de miseria, un estado en el cual dicen: no servimos para nada. Así estaba Israel. Israel durante 7 años estaba viviendo con una mentalidad mediocre, una mentalidad a media, una mentalidad que no servía para nada. ¿Por qué? Porque se habían descuidado en cuanto a las cosas del Señor. Habían descuidado a Dios en su vida. Y resulta que en un momento determinado Dios levanta a Gedeón para hablar una palabra diferente, un vocabulario distinto. Nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Nuestras palabras tienen que ser diferentes. Palabras que cambien, que transformen. Palabras de fe, palabras de esperanza. Palabras que digan lo contrario a lo que este mundo nos está enseñando hoy en día. Palabras que le puedan decir al diablo: hoy nosotros somos de Dios y no somos tuyos. Palabras que le podamos decir a la droga, al alcoholismo, a la prostitución, a la ruina, a la miseria, a todas estas cosas que nos están invadiendo. Nosotros tenemos prosperidad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Nosotros somos diferentes, somos distintos. Nosotros no caminamos en el mismo río que camina este mundo. No andamos en la misma visión que camina este planeta. Andamos en una visión diferente, en una visión de reino, en una visión de conquista, en una visión donde Dios es nuestro rey, nuestro Señor, nuestro principal. En una visión que nos va a hacer cambiar y conquistar. Y vamos a ver que cuando nuestro vocabulario cambie, van a haber personas que digan: respaldo tu vida, quiero caminar contigo, quiero andar contigo, me gusta andar contigo. ¿Por qué? Porque cambia nuestro vocabulario. Gedeón cambió su vocabulario y 32,000 personas dijeron: estamos contigo, Gedeón. Cuando Gedeón cambió las palabras que decía, cuando Gedeón cambió las palabras que pronunciaba, cuando Gedeón cambió la mentalidad, desde ese momento la gente comenzó a seguirlo. Desde ese momento la gente comenzó a perseguir a Gedeón. Pero hay algo: Dios siempre va a trabajar con personas. Escuche esto. Hay 2 cosas acá en la Biblia que me llamaron mucho la atención. La primera, que entre esas 32,000 personas habían cobardes. Sí, habían cobardes. Y lo segundo, que entre esas 32,000 personas habían vanagloriosos, personas que se enaltecían a sí mismos, personas que eran muy orgullosas. Y estos 2 tipos de personas son con las que Dios nunca va a trabajar. ¿Sabe usted eso? Personas que son cobardes, Dios no trabaja con ellos. Personas que no son atrevidas, que no son valientes,
Dios no trabaja con ellos. Y personas que son vanagloriosas, tampoco Dios trabaja con ellos. Dios trabaja con personas humildes, con personas que deciden darle la gloria a Dios en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo. Yo no sé en cuál de los tres lugares podamos ubicarnos el día de hoy. Yo no sé en cuál de los tres lugares te puedas ubicar tu amigo que me estás viendo por medio de ese televisor. Pero estoy seguro que en uno de los tres lugares estás ubicado. En uno de los tres lugares estamos ubicados nosotros. No sé si estamos ubicados entre los que somos cobardes, que cuando se nos presenta el problema, cuando se nos presenta la crisis, cuando se nos presenta la situación difícil, salimos corriendo y le huimos al diablo. O somos de aquellos que cuando vemos que todo está saliendo bien decimos: oh, qué bueno soy, qué grande. Es porque tengo mucho conocimiento. Es porque soy el papi rookie, como dicen por aquí. Es porque tengo estrategia. Tengo una mentalidad, un coeficiente intelectual muy alto y elevado. Entonces a esas personas Dios le dice: no, contigo no trabajo, contigo no camino, contigo no ando. Y al que dice: oh, no puedo, no tengo, no sé, es que hermano, yo soy bruto. Esas personas que comienzan a tener temor y temblor en su corazón cuando se les presentan los retos, Dios dice: no trabajo contigo tampoco. No puedo trabajar. Entonces, entre esos 32,000 personas, allí mismo en el capítulo 7, Dios les dice a Gedeón: habla y pregona entre el pueblo, que los que teman y tiemblen por la mañana se vayan. Y ese día, cuando se pregonó la palabra, los que teman y tiemblen, salgan y váyanse. Me sorprendió cuando leí que eran 22,000 personas que se fueron. De 32,000, 22,000 se fueron. Quedaron 10,000 personas. 22,000 cobardes. Eso quiere decir que en nuestro país, en nuestra nación, en el mundo, hay muchas personas temerosas. Hay un porcentaje grande de temerosos. Hay un porcentaje enorme de gente que tiene temor. ¿Temor a qué? Temor al fracaso. Temor al que lo juzguen. Temor a que lo señalen. Temor a que digan: no estás capacitado. Temor a tocar una puerta y no se le abra. Temor a buscar un trabajo y no se le dé. Temor a emprender un negocio y que nunca ese negocio prospere. Temor a hacer una inversión y perderla. Hay muchos temores que invaden nuestras vidas. Y así estaba Israel cuando lanzan una palabra diciendo: el que tema y tiemble, el que tenga temor, el que tenga el sentimiento en su corazón de que pueda morir, bueno, entonces en la mañana tiene las puertas abiertas y puede salir del campamento. 22,000 personas se fueron. Quedaron 10,000 solamente. De las 10,000, Dios todavía le dice a Gedeón: es mucho este pueblo. Porque Dios conocía el corazón de aquellos. Y le dice: llévalos al río. Llévalos al río. El que se incline entre sus rodillas y tome agua, me los apartarás a un lado. Y el que lama el agua, lleve sus manos al agua, a la boca, y lama el agua como la lama el perro, eso me los apartará hacia otro lado. Dicen las escrituras que solamente 300 personas tomaron el agua con sus manos y se las llevaron a la boca. Y a estos apartaron. Y 9,700 personas se arrodillaron a tomarla. Dios apartó 9,700 personas que tenían vanagloria en su corazón, que iban a decir en el futuro: esta batalla la estamos ganando por nuestra conducta, porque somos valerosos, porque somos fuertes. Y las batallas no se ganan porque tú tengas estrategia. Las batallas se ganan porque tú